Imagina despertarte una mañana, mirarte al espejo y ver que tu pelo, ese que tanto te preocupaba, empieza a caer de nuevo justo después de haber invertido tiempo, dinero y esperanzas en un injerto capilar. Ese pánico que te recorre el cuerpo, esa pregunta que te martillea. ¿Y si todo esto ha sido un error? ¿Y si las cicatrices se notan para siempre? Yo lo viví. Sí, yo, el mismo que te habla ahora, pasé por eso. No era solo un paciente más, era yo, luchando contra la alopecia que me robaba la confianza día a día. Ese shock loss, esa caída temporal que parece un retroceso brutal, me dejó mirando el espejo con el corazón en un puño. Y las cicatrices, esas marcas que te recuerdan el proceso, pero que con el tiempo se convierten en trofeos de una batalla ganada. Si estás aquí, probablemente te suene familiar. Quizás estás a punto de someterte a un injerto, o ya lo has hecho, y te asaltan dudas. ¿Vale la pena? ¿Qué pasa realmente después? Hoy, en Capilar 360, vamos a desgranarlo todo sin filtros, desde mi experiencia personal como asesor capilar que ha pasado por el quirófano. No te voy a vender milagros, pero sí la verdad cruda y las herramientas para que tomes decisiones informadas. Vamos a hablar de cicatrices que se desvanecen, de ese shock loss que aterra pero pasa, y de si, al final del camino, el injerto transforma tu vida o solo es un parche temporal. Este canal es para gente como tú y como yo, que hemos sentido esa frustración de ver el pelo escasear y hemos buscado respuestas reales, no promesas vacías. Si quieres descubrir la realidad detrás de los injertos capilares, sin humo ni exageraciones, suscríbete ahora a Capilar 360, dale like a este vídeo y activa la campanita, así no te pierdes ni un detalle de lo que viene, y juntos desmontamos mitos para que cuides tu pelo con conocimiento de causa. ¡Vamos a ello! Permíteme que te cuente mi historia para ponerte en contexto. Hace unos años, yo era ese tipo que se pasaba horas frente al espejo, peinando lo poco que quedaba para disimular las entradas cada vez más pronunciadas. La genética no perdona, y el estrés del día a día solo aceleraba el proceso. Decidí hacerme un injerto porque, francamente, estaba harto de sentirme inseguro en cada foto, en cada reunión. Pero lo que nadie te cuenta con detalle es el después. Ese periodo postoperatorio donde todo parece ir mal antes de ir bien. Empecemos por el shock loss. Es esa pérdida temporal de cabello nativo alrededor de la zona injertada causada por el trauma quirúrgico. A mí me pasó a las 2 semanas. Veía mechones en la almohada y pensaba, esto es un desastre, pero es normal, temporal, y el pelo vuelve a crecer más fuerte. Las cicatrices, dependiendo de la técnica, fue o foot, pueden ser mínimas o lineales, pero con cuidados adecuados se convierten en algo casi invisible. Yo opté por FUE, y aunque al principio notaba una rojez en el cuero cabelludo, con el tiempo y productos específicos, todo se integró perfectamente. Hoy, si me miras, ni lo notas. ¿Pero vale la pena? Eso depende de ti, de tus expectativas y de cómo lo gestiones. En este vídeo te voy a guiar paso a paso por estos desafíos, con consejos prácticos basados en lo que yo viví y en lo que he aprendido asesorando a cientos de personas como tú. No es un camino fácil, pero puede ser transformador. Sigamos profundizando. Imagina despertarte una mañana, mirarte al espejo y ver que tu pelo, ese que tanto te preocupaba, empieza a caer de nuevo justo después de haber invertido tiempo, dinero y esperanzas en un injerto capilar. Ese pánico que te recorre el cuerpo, esa pregunta que te martillea. ¿Y si todo esto ha sido un error? ¿Y si las cicatrices se notan para siempre? Yo lo viví. Sí, yo, el mismo que te habla ahora, pasé por eso. No era solo un paciente más, era yo, luchando contra la alopecia que me robaba la confianza día a día. Ese shock loss, esa caída temporal que parece un retroceso brutal, me dejó mirando el espejo con el corazón en un puño. Y las cicatrices, esas marcas que te recuerdan el proceso, pero que con el tiempo se convierten en trofeos de una batalla ganada. Si estás aquí, probablemente te suene familiar. Quizás estás a punto de someterte a un injerto o ya lo has hecho y te asaltan dudas. ¿Vale la pena? ¿Qué pasa realmente después? Vamos a ponernos en situación, porque sé que si estás viendo esto, probablemente has sentido esa punzada en el estómago al verte en el espejo después de un injerto capilar.
Ese momento en que te lavas la cabeza con cuidado extremo, temiendo que cualquier roce revele una cicatriz que no esperabas, o cuando notas que el pelo alrededor de la zona operada empieza a caer en mechones, y piensas, ¿pero qué he hecho? Yo lo viví en carne propia. Recuerdo esa primera semana postoperatoria, tumbado en la cama con la cabeza hinchada, sintiendo un picor constante que me recordaba cada segundo que mi cuerpo estaba lidiando con un cambio brutal. No era solo físico, era emocional. Me invadía el miedo de que las cicatrices se quedaran visibles para siempre, como una marca que delatara mi lucha contra la alopecia. ¿Y el shock loss? Ese fenómeno que te hace perder pelo nativo temporalmente, a mí me pilló desprevenido. Veía el desagüe de la ducha lleno de cabellos y me entraba el pánico. ¿Y si no vuelve a crecer? ¿Y si he invertido todo esto para nada? Es esa confusión que te hace dudar de todo, cuestionarte si valió la pena el dolor, el dinero, el tiempo de recuperación. Te sientes vulnerable, expuesto, como si el mundo entero pudiera ver tu inseguridad a través de esas zonas enrojecidas. Piensa en esas noches en vela, preguntándote si la gente notará las cicatrices en la nuca o en las sienes, o si ese shock loss temporal se convertirá en algo permanente. Yo me sentía frustrado, casi enfadado conmigo mismo por no haber investigado más. Recuerdo mirarme al espejo y tocar con delicadeza la zona donante, notando esa textura irregular que al principio parece eterna. Es como si tu confianza se desmoronara de nuevo, justo cuando creías haberla recuperado. Y no estás solo en esto. He hablado con decenas de personas que me cuentan lo mismo. Esa vergüenza al salir a la calle con gorra, esa evitación de fotos familiares porque aún no se ve bien, o esa ansiedad al pensar en el trabajo, donde no quieres que nadie pregunte. Es un torbellino emocional, esperanza mezclada con miedo, ilusión teñida de duda. Pero déjame decirte, desde mi experiencia, que ese punto de partida, por duro que sea, es el inicio de algo mejor. No es solo sobre el pelo, es sobre recuperar el control de tu imagen y tu autoestima. Yo pasé de sentirme derrotado a verme renovado, pero solo después de entender y aceptar estos baches. Si te identificas, quédate conmigo, porque vamos a navegar por esto juntos, con honestidad y sin rodeos. Ahora que hemos conectado con esa parte emocional, vamos a poner un poco de luz sobre por qué ocurren estas cosas después de un injerto capilar. No te voy a soltar un rollo técnico que te deje más confundido. Lo voy a explicar como se lo contaría a un amigo que está pasando por lo mismo que yo pasé. Todo empieza con entender que la caída del cabello no es algo aleatorio y el injerto no es una varita mágica que lo soluciona sin consecuencias. La alopecia, en mi caso genética, esa herencia familiar que no pedí, es la causa principal por la que muchos acabamos en la clínica. Pero tras el injerto, entran en juego factores que provocan el shock loss y las cicatrices. El shock loss, por ejemplo, no es un fallo del procedimiento, es la respuesta natural del cuerpo al trauma. Imagina que tu cuero cabelludo es como un jardín. Al trasplantar nuevas plantas, los folículos, las de alrededor se estresan y algunas se caen temporalmente. Eso pasa porque el quirófano implica incisiones, extracciones y un estrés quirúrgico que altera el ciclo normal del pelo. En mi experiencia, fue peor porque yo ya tenía un pelo debilitado por el estrés diario, ese que acumulas en el trabajo o en la vida, que acelera la caída. Hormonas como la dihidrotestosterona, DHT, también juegan su papel, haciendo que el pelo nativo sea más sensible y prone a ese shock postoperatorio. En cuanto a las cicatrices, dependen de la técnica usada. Yo elegí la FUE, que extrae folículos uno a uno, dejando puntitos minúsculos en la zona donante, como si fueran pinchazos que cicatrizan rápido. Pero si optas por FUT, que quita una tira de piel, la cicatriz es lineal y puede notarse más si no se cuida bien. ¿Por qué se forman? Porque cualquier corte en la piel activa el proceso de curación del cuerpo, inflamación, formación de tejido nuevo y a veces esa rojez o picor que tanto molesta. En mi caso, el contexto era un cuero cabelludo sensible por años de malos hábitos, como no protegerlo del sol o usar productos agresivos, lo que hizo que la recuperación fuera un pelín más lenta. Factores como la edad, la genética o incluso una dieta pobre en nutrientes pueden influir en cómo cicatriza todo. No es solo físico, el estrés emocional post-injerto puede empeorar la percepción de estas marcas. Pero aquí va lo clave. Entender estas causas te da poder. No es que el injerto falle, es que tu cuerpo se adapta,
Yo aprendí que con paciencia y cuidados, el shock loss pasa en unos meses y las cicatrices se difuminan hasta casi desaparecer. Si estás lidiando con esto, recuerda, es temporal y conocer el porqué te ayuda a no entrar en pánico. Sigamos adelante para ver cómo manejarlo. Bien, ahora que entendemos las causas, vamos a hablar de lo que realmente puedes hacer para lidiar con las cicatrices, el shock loss y esa gran pregunta de si el injerto vale la pena. Recuerda, yo no soy un vendedor, soy alguien que ha pasado por esto y ha probado opciones reales para salir adelante. No hay una solución mágica, pero hay herramientas probadas que ayudan a minimizar estos efectos postoperatorios y a maximizar los resultados. Empecemos por lo básico. Para el shock loss, que es temporal en la mayoría de los casos, hay medicamentos como el minoxidil, que estimula el crecimiento del pelo y acelera la recuperación. Yo lo usé en forma de loción tópica después de mi injerto, aplicándolo con cuidado en las zonas afectadas, y noté cómo el pelo nativo empezaba a repoblarse antes de lo esperado. Es de venta libre en muchas farmacias, pero consulta siempre con un especialista para evitar irritaciones. Otro aliado es el finasteride, un comprimido oral que bloquea la DHT y previene caídas futuras, aunque en mi caso lo empecé unos meses antes para preparar el terreno. Estos no evitan el shock loss al 100%, pero lo mitigan y fortalecen el pelo a largo plazo. Para las cicatrices, las opciones dependen de si son de FU puntuales o FUT lineales. Técnicas no invasivas como la micropigmentación capilar pueden camuflarlas, creando la ilusión de densidad con pigmentos que imitan folículos. Yo consideré esto para disimular unas marcas iniciales, pero al final no lo necesité porque opté por tratamientos tópicos. Cremas con silicona, como las de la marca Dermatix, ayudan a suavizar y aplanar las cicatrices. Las apliqué diariamente y vi cómo la rojez disminuía en semanas. Tienes el enlace en la descripción para probarla. Suplementos como la biotina o el colágeno también apoyan la curación desde dentro, promoviendo una piel más elástica y un pelo más resistente. En cuanto a técnicas más avanzadas, la terapia con láser de baja intensidad LLLT es genial para acelerar la cicatrización y reducir el shock loss. Hay cascos portátiles como el de iRestore que usé en casa y realmente noté una mejora en la textura del cuero cabelludo. Enlace en la descripción, por si te interesa. ¿Y vale la pena todo esto? Depende de tu situación. Si la alopecia te afecta emocionalmente, como a mí, un injerto bien hecho con estas soluciones complementarias puede cambiarte la vida. Pero no es para todos. Si buscas algo menos invasivo, prueba primero con PRP, plasma rico en plaquetas, inyecciones que estimulan el crecimiento sin cirugía. Yo lo combiné post-injerto y ayudó con el shock loss. Opciones como mesoterapia capilar, con vitaminas inyectadas, son ideales para mantenimiento. Lo clave es elegir basado en tu caso. Consulta con un tricólogo, no te lances a ciegas. En mi experiencia, combinando estas soluciones, el después se hace manejable y los resultados duraderos. No es solo recuperar pelo, es recuperar confianza. Si estás evaluando, empieza con lo menos invasivo y escala si hace falta. Sigamos explorando cómo se vive esto desde dentro. Ahora entremos en el meollo, en esa parte que solo quien lo ha vivido puede contarte con detalle. El proceso post-injerto desde dentro, con todos sus altibajos. Te lo narro como si estuviéramos charlando en confianza, porque yo fui ese paciente nervioso en la clínica, tumbado en la camilla, mientras el cirujano extraía folículos de mi nuca. Pero el verdadero viaje empieza después, cuando sales de allí con la cabeza vendada y un montón de instrucciones en la mano. Recuerdo el primer día. Un dolor sordo, como un latido constante en el cuero cabelludo, no insoportable, pero sí molesto, como si te hubieran dado un golpe fuerte. Tomaba analgésicos recetados, pero lo peor era la hinchazón. Mi frente se infló como un globo y sentía un hormigueo que me impedía dormir bien. Ese picor inicial, ese escozor en las zonas donante y receptora, me volvía loco. Era como miles de hormiguitas caminando por mi cabeza y no podías rascarte por miedo a dañar los injertos. Miedo, sí, mucho miedo. ¿Y si toco algo y lo arruino todo? Pasé las primeras 48 horas en casa, con la cabeza elevada, evitando cualquier esfuerzo, y cada mirada al espejo era un recordatorio de la vulnerabilidad. A la semana llegó el shock loss. Empecé a notar mechones cayendo al peinarme suavemente. Nada de cepillos agresivos, solo dedos con champú suave.
Era desolador. Veía el pelo nativo desprenderse, dejando parches que me hacían sentir expuesto, como si estuviera retrocediendo en lugar de avanzando. Sensorialmente, era frustrante. El cuero cabelludo se sentía sensible, rojo, y había un olor medicinal de las cremas antibióticas que aplicaba. Pero también había momentos de esperanza. Al tercer mes, notaba brotes nuevos, ese cosquilleo de crecimiento que te hace sonreír por primera vez. Las cicatrices en la zona donante eran como puntitos rojos al principio, tacto áspero bajo los dedos, pero con masajes suaves y aceites se suavizaron. Recuerdo el alivio al ver cómo la rojez se desvanecía, pasando de un rosa intenso a algo casi imperceptible. Emocionalmente, era una montaña rusa, días de duda donde me preguntaba si valía la pena el aislamiento social, evitaba salir sin gorra, y días de euforia al ver densidad regresando. El proceso duró meses. A los 6, las cicatrices eran mínimas, el shock loss un recuerdo, y mi pelo se veía natural, fuerte. Desde dentro, te digo, duele, pica, asusta, pero el alivio final, esa confianza recuperada al mirarte al espejo sin complejos, hace que valga la pena si estás preparado. No es un paseo, es una transformación que requiere paciencia y cuidados diarios. Yo lo hice y salí reforzado. Si estás en esto, respira hondo. El cuerpo se adapta, y tú también. Oye, si lo que te estoy contando te está resonando, como si estuviera describiendo justo lo que sientes o temes, imagínate lo que podemos desentrañar juntos en más vídeos de Capilar 360. Aquí no hay guiones falsos, es experiencia real para ayudarte a decidir con cabeza. Si quieres seguir explorando estos temas sin filtros y con consejos que de verdad funcionan, hazme el favor, suscríbete ya. Dale un like si te ha servido y activa la campanita. Así formamos una comunidad donde compartimos batallas y victorias capilares. No pares ahora, que lo mejor está por venir. Llegamos a la parte práctica, esa que a mí me habría ahorrado muchas noches de preocupación durante mi recuperación post-injerto. Vamos a hablar de productos y rutinas que de verdad ayudan a manejar las cicatrices, el shock loss y a hacer que el proceso valga la pena. Todo basado en lo que yo probé y en recomendaciones reales de expertos, sin promesas exageradas. Recuerda, estos no sustituyen a un consejo médico personalizado, pero pueden ser aliados potentes. Empecemos con una rutina básica que seguí. Lava el cabello con suavidad 2 veces al día usando un champú suave. Aplica tratamientos tópicos por la noche y complementa con suplementos orales. Esto acelera la curación y fortalece el pelo nuevo. Para el shock loss, que tanto asusta, un producto estrella es el minoxidil en loción al 5%, como el de la marca Regain. Lo apliqué directamente en las zonas afectadas una vez al día y ayudó a estimular los folículos dormidos, reduciendo la duración de la caída temporal. ¿Por qué funciona? Porque dilata los vasos sanguíneos y nutre el cuero cabelludo, ideal si notas parches después de la cirugía. En mi caso, lo combiné con un champú anticaída como el de Pilexil, con ingredientes como la cafeína que activan el crecimiento. Es suave, no irrita las zonas sensibles postoperatorias y lo usaba en duchas cortas con agua tibia para evitar más trauma. Tienes el enlace en la descripción para ambos. Pruébalo si estás en esa fase de recuperación temprana. En cuanto a las cicatrices, que pueden picar o enrojecerse, cremas como la de Bepantol con Dexpantenol fueron mi salvación. La aplicaba 2 veces al día con masajes suaves y noté cómo la piel se regeneraba más rápido, volviéndose lisa y menos visible. Es genial para casos de FU donde las marcas son puntuales porque hidrata y reduce la inflamación. Si buscas algo más avanzado, un sérum con vitamina E, como el de The Ordinary, ayuda a desvanecer cicatrices al promover la elasticidad de la piel. Lo usé por las noches y en unas semanas el tacto áspero desapareció. Enlace en la descripción, perfecto para rutinas de mantenimiento a largo plazo. No olvides los suplementos. Biotina en cápsulas, como las de Solgar, fortalecen el pelo desde dentro y aceleran la salida del shock loss. Tomaba una al día con comidas, y combinado con colágeno hidrolizado, noté el pelo más grueso y las cicatrices curando mejor. Para rutinas efectivas, integra herramientas como un masajeador de cuero cabelludo eléctrico, tipo el de Hita, que mejora la circulación sin dañar injertos. Lo usaba 5 minutos diarios. ¿En qué casos? Si eres propenso a cicatrices queloides, prioriza cremas. Si el shock loss es severo, combina minoxidil con suplementos.
Yo lo hice así, y transformó mi después en algo positivo. Estas rutinas no son complicadas, 10-15 minutos al día, constancia, y ves resultados. Al final, hacen que el injerto valga la pena, convirtiendo desafíos en victorias. Prueba y ajusta a tu piel, verás la diferencia. No podía faltar esta parte, porque hay tantos mitos alrededor del post-injerto que confunden a la gente y generan miedos innecesarios. Vamos a desmontarlos de forma clara y respetuosa, basándome en lo que yo viví y en hechos reales, sin alarmismos. Primero, el mito de que el shock loss significa que el injerto ha fallado. Nada más lejos, es una reacción temporal del cuerpo al trauma quirúrgico, no un error. A mí me pasó, perdí pelo nativo a las semanas, pero volvió a crecer más fuerte a los meses. El error frecuente es entrar en pánico y dejar los cuidados. En cambio, mantén la rutina con minoxidil y paciencia, y pasa solo. Otro grande. Las cicatrices del injerto se notan para siempre. Depende de la técnica y los cuidados, pero no es verdad absoluta. Con FUE, como en mi caso, son puntitos que se desvanecen con cremas y tiempo. El error es no hidratar la zona o exponerla al sol sin protección, lo que las hace más visibles. Usa protector solar y masajes suaves para evitarlo. Y no arruinan tu look. Yo las tengo mínimas, casi invisibles. ¿Vale la pena? Mito. Es un milagro instantáneo. No lo es. Requiere meses para ver resultados, y el error es esperar perfección inmediata. Yo cometí el de no preparar emocionalmente el postoperatorio, lo que amplificó la frustración. Otro error común, ignorar el mantenimiento, como no tomar suplementos o saltarse revisiones, lo que puede prolongar el shock loss. O creer que cualquier clínica vale, elige bien para minimizar riesgos. En resumen, estos mitos vienen de información sesgada en redes. La realidad, con conocimiento, el proceso es manejable y transformador. Evita errores como rascarte las costras o usar productos agresivos, y verás que vale la pena si lo haces con cabeza. Hemos llegado al final de este viaje por el después del injerto capilar, un camino que yo mismo recorrí con sus baches, sus sorpresas y, al final, sus recompensas. Si algo te quiero dejar claro, es que las cicatrices, el shock loss y esa duda eterna de si vale la pena no son el fin de la historia. Son parte de un proceso que, con la información adecuada, puede transformarte. Recuerda mi experiencia. Esas primeras semanas de picor, rojez y caída temporal me hicieron cuestionarlo todo. Pero al mirar atrás, veo que fue el precio por recuperar no solo mi pelo, sino mi confianza. No es un camino recto ni fácil. Hay días en que las cicatrices parecen eternas o el shock loss te hace dudar de tu decisión. Pero con constancia y cuidados, todo se asienta. Las soluciones que te conté, desde minoxidil para acelerar el crecimiento hasta cremas que suavizan marcas, no son milagros, pero funcionan si las integras en una rutina diaria. Y sí, vale la pena si estás preparado emocionalmente y eliges bien. Para mí fue un antes y un después, pasando de esconder entradas a sentirme cómodo en mi piel. Lo importante es que reconozcas que hay esperanza realista. No caigas en mitos que te asusten. Infórmate, consulta profesionales y escucha tu cuerpo. En Capilar 360, mi misión es darte esa honestidad que a mí me faltó al principio. Hablar desde la vivencia, no desde un guión comercial. Si estás lidiando con esto, respira hondo. El shock loss pasa, las cicatrices se difuminan y al cabo de meses miras al espejo y piensas, sí, valió la pena. Pero requiere acción. Mantén revisiones, cuida tu dieta, protege tu cuero cabelludo del sol y sé paciente. No todos los injertos son iguales, y no todos los después son caóticos. Con avances como la robótica o terapias génicas en el horizonte, el futuro es prometedor. Tú tienes el poder de decidir, seguir sufriendo en silencio o tomar las riendas. Yo elegí lo segundo, y no me arrepiento. Si este vídeo te ha ayudado a ver la luz al final del túnel, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, la alopecia no define quién eres. ¿Cómo la enfrentas? Sí. Gracias por acompañarme en esta charla sincera. En Capilar 360 seguiremos desgranando temas como este con rigor y cercanía para que tomes decisiones informadas. Cuídate y nos vemos en el próximo video. ¿Has vivido el shock loss tras un injerto capilar y cómo lo manejaste? ¿Qué es lo que más te preocupa de las posibles cicatrices, el dolor o los resultados a largo plazo? Cuéntamelo en los comentarios abajo, que te leo y respondo con mi experiencia real.
Y si quieres más contenidos como este, sin filtros ni promesas vacías, suscríbete a Capilar 360, dale like al vídeo y activa la campanita para no perderte nada. Juntos hacemos que el cuidado capilar sea accesible y honesto.